una crida con contenido, un mensaje muy claro, muy dirigido a todas las personas afectadas por la Dana, a todos los falleros y las falleras de muchas comisiones de pueblos afectados, para los cuales no serán unas fallas como siempre, serán unas fallas diferentes, y hemos hecho un llamamiento a ese espíritu de Xermanor, de esperanza, de fraternidad, que se sientan en casa, que cuando vengan a la ofrena, que vendrán muchos, 1.400 personas más a nuestra ofrena, o cuando hoy han venido a nuestra crida, que sientan que están en su casa, ¿no? Que el Cap i Casal es casa para ellos, y que las fallas que sirvan para dar un balón de oxígeno a ese pueblo que necesita en este momento esta esperanza, ¿no? Y creo que tanto Lucía como Berta, que de verdad que creo que han hecho un gran discurso las dos, no han sido un discurso, ha sido un discurso con contenido, dirigiendo un mensaje claro, ¿no? Y acordándose claramente de nuestro contexto. Nuestro contexto es la Dana, nuestro contexto son unas fallas diferentes, pero esas fallas diferentes lo son porque serán de más Xermanor, de más hermandad, de más fraternidad y de más esperanza que nunca. Pero si van a salir en la red. Gràcies per mostrar el cor, la grandeza del cor, la festa patrimoni de la humanitat. Bienvenidos a Valencia, la ciudad de la solidaridad infinita.